Las cláusulas abusivas, tanto en hipotecas como en otro tipo de contratos bancarios, los desahucios, así como productos de ahorro de la banca con muchas sospechas de engaño, son los denominadores comunes de las reivindicaciones y quejas de los consumidores en materia de servicios bancarios. En el ámbito bancario hay tres grandes focos donde ADICAE Andalucía defiende a los consumidores, que llevan realizando la banca en los últimos años tras la crisis económica sobre todo. Por un lado nos encontramos con las cláusulas suelo, cláusulas abusivas en los contratos bancarios en general, productos de ahorro, los productos que comercializan las entidades bancarias con falta de información buscando la captación del ahorro de sus clientes, con mala información, pensando que los clientes están contratando un producto de ahorro sin ningún tipo de riesgo cuando realmente son productos de alto riesgo y que no se adecúan a las características de ese cliente. Y el último año también se debe destacar el incremento exponencial de las comisiones bancarias por parte de las entidades, buscando la maximización de beneficios. Se calcula que las hipotecas afectadas en España por cláusula suelo alcanzan las 400.000. El 95% de los conflictos relacionados con esta disposición llevados a los tribunales se resuelven de forma satisfactoria para el consumidor. Hoy en día, en la inmensa mayoría de los casos, te diría que en el 90 y muchos por ciento de los casos, judicialmente se están ganando, se están obteniendo sentencias favorables al consumidor en las materias que te acabo de comentar fundamentalmente, que son las más conflictivas, es decir, cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios y no hipotecarios, cláusulas suelo, cláusulas de intereses de demora, y en otras facetas que no son propiamente dichas cláusulas abusivas, pero que también están relacionadas con una indebida información previa al consumidor, en definitiva una falta de transparencia a la hora de contratar sus productos, tales como las preferentes, obligaciones subordinadas, incluso las propias tarjetas de crédito. El porcentaje es muy alto, en torno al 90 y muchos por ciento. La principal, evidentemente, la eliminación y la supresión de todos sus efectos, que no es solo la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas, sino también el recálculo de la amortización realizada, porque se modifica. Y bueno, también se puede pedir los daños y perjuicios. Esos son los tres grandes consecuencias que van vinculadas a la petición de nulidad de la cláusula. Siendo lícitos o siendo legales dichos productos, la información, la transparencia que se da al consumidor a la hora de contratar antes, durante y después ese producto en concreto no es, a juicio de los tribunales hoy en día, la suficiente como para que el consumidor haya percibido en el momento de contratar la auténtica carga jurídica y económica que tenía ese producto, lo que podía suponerle en el devenir del contrato y, en consecuencia, esa falta de información deviene en abusividad de ese producto ante una situación dominante como es la que ostenta normalmente la entidad financiera, y en definitiva una declaración de nulidad o inaplicación de la cláusula o del contrato abusivo, que redunda, en este caso, en un beneficio del consumidor que se intenta de alguna forma paliar, pues en unos casos restituyendo las cantidades que haya abonado de más, en otro caso pues extirpando, digamos, la cláusula nula o el contrato nulo del ámbito jurídico de contratación entre el consumidor y la empresa, que en este caso es la entidad financiera. Hay que tener en cuenta que la sentencia del Supremo sí declara nulidad de la cláusula suelo, pero no de todas, sino de determinadas que no cumplen unos requisitos de control, que son la gran mayoría, pero no todas, en primer lugar. Y en segundo lugar, que también se hacen cláusulas suelo no solo con consumidores, sino con profesionales, con empresarios, con empresas, y ahí la cláusula suelo también subsiste. Con lo cual la cláusula suelo también tiene futuro. Más restringido que ahora, sí, pero futuro evidentemente sí lo tiene todavía. La defensa judicial de los casos que entendemos desde la asociación es un flagrante abuso a los derechos de los consumidores. Es conocido la labor que en este caso, en este ámbito, lleva a cabo la asociación, lleva a cabo ADICAE contra las cláusulas suelo, por ejemplo, donde ya hemos conseguido una sentencia histórica, la sentencia de la macrodemanda hace unos meses, donde parcialmente nos da la jueza la razón, es decir, entiende que la cláusula suelo es una cláusula abusiva que debe eliminarse en los contratos hipotecarios, aunque realmente nosotros exigimos una vuelta o queremos dar una vuelta de tuerca más a esa sentencia, ya que solo contempla la devolución de las cantidades de mayo del 2013, las cantidades pagadas además por los deudores hipotecarios, y nosotros creemos que debe devolvérsele a los consumidores desde el mismo momento en el que la cláusula suelo hace sus efectos. ADICAE Andalucía pide una norma que regule el carácter abusivo de cualquier cláusula en contrato bancario. Esas cláusulas no están legisladas o reguladas, de una manera muy sólida, y entonces se les deja cierta manga ancha a los bancos y los bancos abusan en ese campo para poder meternos a los consumidores
todo tipo de cláusulas que al final nos constriñen en nuestro contrato y acabamos perdiendo dinero con ello. Instamos a los órganos, a los organismos supervisores, en este caso Banco de España y Comisión Nacional de Mercado de Valores, a que regulen la operatividad bancaria. No puede ser que en España el sector financiero, que como todos sabemos es el motor económico de un país, no esté prácticamente regulado, dejemos que las entidades bancarias operen como prácticamente le den la gana, le vengan ganas y cometan grandes abusos a los consumidores que después pagamos todos los ciudadanos, tanto andaluces como españoles, a través de los impuestos. Un ejemplo puede ser el rescate a Bankia, que su Consejo de Administración hizo una gestión nefasta de la entidad, que al final ha tenido que ser rescatada por los propios españoles, por los propios andaluces y los españoles mediante sus impuestos. La bajada del precio del dinero y por consiguiente el recorte de beneficios de la banca ha hecho que la mayor parte de las entidades busquen nuevas maneras de ganar dinero. Un extremo que se puso de manifiesto en las jornadas organizadas por Adicae Andalucía en Sevilla y Granada, con la colaboración de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Últimamente todo lo que se refiere a comisiones, es decir, el incremento muy notable de las comisiones una vez que por la pérdida de valor del dinero, por la bajada de los intereses, pues los bancos han tenido que buscar nuevos nichos para sacar su beneficio y sobre todo la comercialización de productos financieros complejos, los casos que venimos arrastrando de preferentes, de obligaciones subordinadas, la conversión de esos productos en acciones de entidades que luego, caso de Bankia, pues han presentado las incidencias que han presentado, y todo lo que se refiere a la transparencia en la contratación de ese tipo de productos que están ahí en una frontera entre lo que sería recomendable para un consumidor, para un impositor básico, y lo que es ya una inversión pues para otro perfil de cliente que realmente busca un beneficio y asume un riesgo. Tanto la banca, digamos, crea unos nuevos productos para copar ese territorio, ese terreno que ha perdido, con otras nuevas cláusulas que dentro de X tiempo también los tribunales posiblemente decretarán como nulas o como abusivas, pero es que además el consumidor sigue, entre comillas, cayendo en la trampa. En este ámbito es donde Adicae y otras asociaciones de consumidores tenemos que estar muy alertas para, en la medida de lo posible, alertar a los consumidores de qué precauciones, de qué cuestiones son las que tienen que tener fundamentalmente en cuenta a la hora de contratar un producto, respetando evidentemente la libertad de contratación y su autonomía de la voluntad, pero evidentemente de que no se vuelva a caer en errores del pasado, que en definitiva le colocan al deudor en una situación de sobreendeudamiento que en un momento determinado no va a poder soportar. El consumidor tiene que ser responsable y la responsabilidad conlleva también el tema de la reclamación. Cuando uno ve una cosa así, la reclamación, reclamar siempre cuando note ese tipo de abusos, ese tipo de cláusulas, digamos, en las que no entiende, no comprende, informarse, ¿vale?, para saber y formarse un poquito sobre ella, y a partir de la reivindicación o la reclamación, a partir de ahí todas las acciones que haga falta hacer, y siempre negarse al banco a hacer algo, que el banco no tiene el poder, ¿no? Creer que el consumidor piensa que el banco es el que tiene el poder, el control, pues decirle que no es así, que es el consumidor realmente quien tiene el control. Cuando no hay acuerdo con la entidad financiera y una cláusula es aparentemente abusiva, la solución que recomienda Adicae Andalucía al usuario es demandar y acudir a la instancia que sea necesaria para hacer valer sus derechos como consumidor.